sobre todo en el estudio minucioso de los ropajes, un cierto espíritu antiguo, de aplomo clásico, el autor o taller que hizo el grupo de la Anunciación se muestra más tradicional en la figura de la Virgen y plenamente gótico en el sonriente arcángel, cuyo ademán y expresión son muy característicos de la escuela de Reims. La influencia de la escultura francesa en Europa fue decisiva en el siglo XIII, siendo los países germánicos y España donde mejor se puede seguir su rastro. Las catedrales de Naumburgo y Bamberg cuentan con una excepcional serie de esculturas que, al tiempo que denotan la influencia de los talleres franceses, ponen de manifiesto rasgos propios, bien en el plano realista, bien en una línea de idealismo y belleza difícil de superar, unida a una técnica que recuerda la de los paños mojados de la antigüedad. Muy distinta es la situación en Italia, donde siempre pesó y mucho la tradición clásica, que aflora en obras tan singulares como los púlpitos monumentales de las catedrales y baptisterios de Siena y Pisa, donde a pesar de su gótica arquitectura, nada recuerda en lo escultórico que es una obra del siglo XIII, el siglo de los grandes ciclos escultóricos de las catedrales de Chartres, Reims y Amiens. En efecto, sus relieves, basados en obras romanas que los autores tuvieron a la vista, dejan ver la concepción estática de la composición, el modo de vestir y los tipos propios de la escultura clásica, muy alejados de los modelos góticos de Francia. La concepción de estas obras se debe a los Pisano, Nicolás y Giovanni, que también evolucionaron hacia un mayor realismo y movimiento, como evidencia el púlpito de San Andrés de Pistoia. Arquitectura y escultura siguieron dándose la mano en sepulcros reales, como el de Eduardo II de Inglaterra, en el presbiterio de la Catedral de Gloucester, donde la figura yacente del monarca, realizada en alabastro, descansa bajo una calada composición arquitectónica del siglo XIV. Dentro de los templos, la escultura fue encontrando nuevos soportes, tales como los grandes retablos del siglo XV, que en Alemania y España conocieron un desarrollo extraordinario bajo fórmulas distintas, a modo de tríptico en ocasiones, que se convierten en una verdadera puesta en escena de la historia de la salvación. Si hubiera que escoger una obra representativa para cerrar el capítulo de la escultura gótica, hay que dirigirse a Dijon, en Borgoña, donde la personalidad de Klaus Schluter, muerto a comienzos del siglo XV, se pone de manifiesto en las formas llenas, monumentales y expresivas del llamado Pozo de Moisés y en el sepulcro de Felipe el Atrevido, donde los cartujos que acompañan el entierro, bajo una fina arquería gótica, son de una belleza indecible. Después del año 1000, la pintura vivió un verdadero renacimiento, que se manifestó en los grandes conjuntos murales románicos, a los que siguió luego la pintura sobre tabla, con los muchos talleres y escuelas que caracterizan la época gótica. Entre los siglos XI y XII,
Las iglesias románicas vistieron sus muros y bóvedas con un mundo de color e imágenes que transformaron el carácter interior del templo, imitando en ello los modelos y el cromatismo de los mosaicos de la arquitectura religiosa bizantina. Con una técnica que se remontaba a la época romana, esto es, la pintura al fresco, y con una mano de obra relativamente barata, se simplificaron en Occidente las finas y costosas labores de los hábiles artistas bizantinos que desde el siglo VI habían dado justa fama al arte del mosaico en la época de Justiniano. Esta pintura mural dio a las iglesias románicas una riqueza interior de gran refinamiento, que en ocasiones ocultaba la rudeza de su construcción o el pobre aparejo de sus muros y bóvedas. Allí surgió una amplia iconografía que con un carácter didáctico se inspiraba en el Antiguo y Nuevo Testamento, así como en la vida y leyenda de los santos, cobrando especial protagonismo determinados pasajes del Apocalipsis de San Juan, como es el de la visión del gran Dios, del Pantocrátor, del Juez Supremo, que preside desde su infinita grandeza la bóveda del cielo, es decir, la bóveda de la iglesia. Al instante, escribe San Juan, fui arrebatado en espíritu y vi un trono colocado en medio del cielo, y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado parecía semejante a la piedra de jaspe y a la sardónice, y el arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a una esmeralda. La hierática figura del Pantocrátor y aquel arco iris que los artistas de la Edad Media interpretaron como un halo de color en forma de almendra llamada mandorla, se perpetuó hasta finales del siglo XV en versiones cada vez más abiertas y alejadas del rígido prototipo bizantino. Una de sus últimas y más completas versiones se encuentra en el célebre tríptico del Juicio Final del pintor flamenco Hans Memling, en el que el Pantocrátor apocalíptico se ha convertido en el Hijo del Hombre, el Cristo resucitado del Evangelio de San Mateo, que mostrando las llagas separa el día del juicio a los bienaventurados de los réprobos. Para estos, la espada de doble filo que sale de su boca condenándolos al fuego eterno. Para aquellos, la rama de lirio con la que les invita a participar en el reino de Dios. La pintura mural tuvo igualmente una importancia grande en el período gótico y muy especialmente en Italia, donde destaca por encima de todos los pintores de su tiempo Giotto di Bondone, el artista florentino exaltado por Dante en la Divina Comedia. Giotto abandonó los hieráticos modelos bizantinos e, inspirándose en la naturaleza, dio nueva vida a sus figuras y composiciones, siendo su obra más conocida el conjunto que sobre la vida del Poverello de Asís pintó al fresco en la iglesia de San Francisco de esta ciudad italiana y que luego ampliarían otros pintores. Pero
Pero no solo fue la arquitectura religiosa la que se vistió con